Rafa La Torre, la primera vez que lo hiciste, ¿qué fue más difícil? ¿Escribir una columna o hacer un programa de radio? No, mucho más difícil escribir una columna. De hecho, sigue siendo mucho más difícil escribir una columna. Una columna se sufre. El programa de radio se disfruta. Y además, cuando tienes bastante tiempo para hablar y no estás limitado a la caja en la que cabe la columna, puedes cometer muchos errores, pero también puedes subsanarlos. Ya, pero digamos que el miedo escénico, los nervios, la tensión es más cuando uno se enfrenta al silencio, a ese silencio que hay después de las horarias, ¿no? Y tienes 3 horas y media por delante. Entiendo que hay una cierta tensión que no tienes, o al menos no del mismo modo, cuando escribes una columna en El Sí. Mundo. Bueno, es verdad que la columna se publica, bueno, ahora ya se publica casi inmediatamente, ¿sabes? Casi ya trabajamos en tiempo real también en el periódico, es una forma muy radiofónica de trabajar. Antes tú enviabas la columna y desde que llegaba al equipo de edición hasta que terminaba en la rotativa y en los kioscos, pues pasaba un tiempo. Ahora no hay embargo posible, con lo cual casi envías. No noto demasiada diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, tú al programa ya llegas muy trabajado. O sea, nadie se pone a dirigir un programa según llega a una redacción. Ahora ya casi te dan una columna nada más llegar al periódico. ¿Sabes? Entonces hay gente con mucha inexperiencia escribiéndolas. Mm. Yo sufro todavía mucho más la columna que la radio, ¿eh? Hombre, es verdad que las primeras crónicas imponen muchísimo, pero yo ahora en la radio me divierto, ¿eh? De hecho, hay veces que estoy muy cansado y llego a los pitos de las 7 muy cansado y en cuanto se enciende la luz roja ya se me pasa todo. Pues Rafa La Torre, gracias por estar hoy en el podcast, por querer estar con nosotros. El otro día un invitado decía, tú estás haciendo un metapodcast, que hablas de... Es un podcast para hablar de radio, de podcasting, de audio digital y de las cosas que hacemos los de nuestro mundo. Y de verdad que es un auténtico privilegio tenerte con nosotros hoy en el podcast. Eres el invitado, siempre digo el número y luego me equivoco. Yo creo que es el 12 o el 13, algo así. Muy Bueno, bien. en fin, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que es un honor. Oye, el otro día te voy a empezar haciendo un poco la pelota, espero que no te moleste. Le decía a Todo mi lo padre, contrario. le decía a mi padre que iba a entrevistarte y mi padre te oye todos los días, hombre de 81 años, y ¿Ah, decía, oye, sí? dile, a mí lo que más me gusta de Rafa es la precisión con la que utiliza las palabras, o sea, cómo escoge las palabras adecuadas para decir aquello que está diciendo, incluso cuando habla de economía, mi padre es físico, ¿no? Es un tipo así con una mente muy científica, se nota que es una persona que escoge las palabras, habla despacio, se le entiende muy bien, explica tal, así que de primera está con la pelota, si Bueno, puedo hacer te- algún te- trabajo. pues se lo agradezco mucho a tu padre, de verdad. Si además me dices que tiene 81 años, pues le doy mucho más valor porque es gente que ha escuchado mucha radio y que tiene una educación en la radio. Y no hay mejor elogio que se le pueda hacer a un periodista, el que sea preciso y preciso con el lenguaje. A veces no lo consigo, ¿eh? Pero siempre lo intento porque es la cortesía mínima, ¿no? Con el oyente, que a mí me molesta mucho cuando se utiliza un lenguaje descuidado en la radio. Y cuando se hace, por ejemplo, los tacos, ¿no? Los tacos son muy sonoros en la radio. En la televisión no resuenan tanto. Y porque creo que es una falta de respeto al oyente. O sea, creo que el oyente merece que le des eh, bueno, que te presentes aseado ante él, ¿sabes? Igual que en la televisión, pues lo normal es llevar una chaqueta y una corbata. Y me pillas, claro, acabo de llevar a la niña al cole, ¿sabes? Entonces me pillas aquí de jersey, entonces me van a disculpar que aparezca así de esta guisa en el podcast, en la imagen. Pero choca mucho, por ejemplo, en la televisión cuando alguien no está maquillado, ¿no? Aparecen esos brillos terribles, ¿no? Y en la radio yo creo que debería chocar igual que se utilice un lenguaje perezoso, ¿no? De esta gente que utiliza fórmulas demasiado holgazanas, ¿no? De los clichés de los que habla Rubén Amón en su libro Mm. sobre la buena conversación. Así que sí, le agradezco mucho porque creo que es el mejor elogio que se le puede hacer a un periodista, ¿eh? Sin ánimo de meterte en muchos fregados, pero escuchándote hablar de la radio que a ti te gusta, entiendo que tú antes de hacer la brújula no eras oyente de Expósito en la linterna. Vamos a ver, a Expósito le aprecio mucho lo que hace, porque creo que hace una traducción, fíjate, él hace una cosa de la que yo no soy capaz y te voy a reconocer aquí, lo cual quizás no debería, pero bueno, ya que estamos aquí en familia,
Expósito hace una traducción que me parece prodigiosa, ¿no? De asuntos verdaderamente complejos a un lenguaje que entiende todo el mundo, que llega a todo el mundo. Eso en un mundo como el de hoy, en el que vivimos en una frenesí de actualidad brutal y en el que la gente lo que quiere al final es entender, creo que está muy bien, ¿eh? Creo que está muy bien. Yo escucho todo tipo de cosas, ¿eh? Pero cosas verdaderamente inimaginables. O sea, nadie diría, bueno, no, de verdad. Y el podcast además me interesa porque, claro, nosotros ahora tenemos acceso a un universo riquísimo y muy distinto, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El shock que sufriría una persona que ha sido educada en los periódicos, ¿no? En los periódicos de papel, pues por ejemplo, de una generación como la de nuestros padres, ¿no? eh, y que ahora tiene acceso a cualquier cabecera internacional que puede seguir la crisis arancelaria por el Wall Street Journal, por ejemplo. Eso es verdaderamente asombroso, ¿no? Y pasa lo mismo con el podcast, ¿no? Tú antes te limitabas a las radios que podías alcanzar gracias al dial, gracias al transistor, ¿no? Y ahora, sin embargo, oye, el universo es infinito, es absolutamente maravilloso. Y escucho mucha radio. Escucho mucho todavía Expósito, de vez en cuando me lo pongo al volver a casa. Escucho mucho a Aimar también. Y no, escucho a la competencia mucho. Te decía lo de Esposito porque a él sí que se le escapa algún taco de vez en cuando, ¿eh? Por Sí, eso lo decía. sí, sí. Y Es verdad, sí, él tiene un lenguaje más. Pero bueno, oye, llega, que es. no, eso está claro. Aimar, ahora que le citas, Aimar estuvo en el podcast, fue el invitado 6 o 7. Luego te voy a preguntar alguna cosa de las que me dijo Aimar Bretos en el programa, pero te Venga. decía lo de Ángel, lo de Expósito, porque bueno, yo no sé si tú compartes esta tesis que yo defiendo allí cuando me preguntan, ¿no? En las clases y tal. Lo mismo no, ¿eh? Pero yo tengo la impresión de que en Onda Cero, tanto Carlos como tú, eh, hacéis una radio que yo llamo ilustrada. O sea, no sé si es la palabra adecuada o ilustrada en el sentido de que tiene una aspiración intelectual, ¿no? De llegar a la gente a través de la razón, de los argumentos elaborados, de no recurrir a trucos emocionales, de intentar evitar hablar a las vísceras de la gente, de aportar datos y contexto, de a veces utilizar la frase larga en vez de la corta frente a un modelo más popular, que es el que está defendiendo y está haciendo ahora pues, Expósito o Herrera por las mañanas, ¿no? Digamos, en la batalla, digamos, más directa que tiene COPE con Onda Cero, que seguramente por afinidad, digamos, ideológica, ¿no? Se dirige, aunque, bueno, también hablaremos de esto, ¿no? De la tercera España que vosotros defendéis, pero no sé si compartes un poco este análisis de mi manera de entender esa diferencia que hay entre Onda Cero y COPE en este caso. Sí, sí, creo que está bien tirado. Onda Cero tiene una enorme ventaja para el director de un programa que allí trabaja, que es que cada programa es muy distinto. Bueno, en la radio eso ocurre, ¿eh? En la radio late tan fuerte la personalidad del conductor que inevitablemente cada programa es muy distinto del otro, aunque coincidan en la misma parrilla, ¿eh? O sea, y Carlos Alsina, por ejemplo, yo creo que sí que tiene un punto muy emocional, ¿eh? Su radio. Él es verdad que es muy cerebral en sus análisis, pero siempre se guarda un punto emotivo y siempre hay y siempre él se reserva, ¿no? Cada cierto tiempo eh, una radio, un programa para hacer una radio más lírica, ¿no? Yo, en cambio no, porque además no me sale y no soy capaz. Él lo hace con una enorme brillantez. Pero sí coincidimos efectivamente en que la aproximación que tenemos a las noticias es muy cerebral, muy racional. Y tratamos de ahorrarnos el adjetivo si podemos alcanzar el argumento mediante una argumentación lógica, ¿no? Eso a veces puede ahuyentar también a un tipo de oyente al que eso le puede aburrir, ¿eh? Mm. Dice, oiga, por favor, vaya directo al grano porque no tengo demasiado tiempo. Pero bueno, creemos que tenemos que encontrar nuestro hueco ahí. Y es más, tampoco creo que supiéramos hacerlo de otra manera, ¿no? La radio tiene es tan sencilla que es muy complicada, porque como tú no tienes más artificio que la voz, si no es genuina, no vale. Es decir, como tú me quieras convertir a mí en Expósito, a Expósito en mí, a Aimar en Alsina y a Alsina en Federico, no lo vas a conseguir. O sea, va a ser un fracaso y es más, va a ser ridículo, ¿no? Cada uno sabe hacer lo que sabe hacer y en el fondo le sale lo que sabe hacer.
O sea, si nosotros hiciéramos una proyección muy planificada del programa de radio que quisiéramos hacer, eh, creo que no funcionaría. Mm. En parte porque no hay nada peor que un programa perfecto, ¿eh? Es un programa de estos en el que todo es milimétrico, en el que no hay ni una duda, en el que no hay, en el que no hay ni una interrupción, eso es terrible, ¿no? Es una cosa que suena como enlatada artificial. Y por eso, pero sí creo que efectivamente Onda Cero tiene una vocación informativa distinta, no digo que mejore, y que trata de llegar, aunque sea de una manera un tanto más perifrástica, pues a la verdad mediante una argumentación lógica y no mediante el adjetivo. ¿Qué papel tiene le voy a llamar ideología, pero ya sé que es un reduccionismo, ¿no? Pero el marco de las ideas, la mirada sobre el hombre y el mundo, no sé cómo queramos decirlo, ¿no? Pero ¿qué papel juega en tu manera de seleccionar los temas, de elegir los enfoques, de hacer el programa cada día? ¿Tiene un papel importante o no? ¿O es más bien un accesorio o algo que tú aportas después de acercarte a los hechos? Pues tiendo a pensar que sí, pero también empiezo a dudarlo, ¿sabes? Porque la ideología está severamente devaluada. O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver a liberales de una pieza, que se dicen de una pieza, defender la política arancelaria de Donald Trump, aranceles y barreras al libre comercio? Pues no lo hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, las ideologías han sufrido una convulsión y que las ha hecho irreconocibles, hasta el punto de que probablemente se entienda hoy más Donald Trump con Varoufakis que Varoufakis con Ursula von der Leyen, yo qué sé. Es que eh, es muy difícil ahora mismo definirte ideológicamente, ¿eh? Porque, bueno, afortunadamente, ¿eh? Porque hubo un tiempo en que quizás todas las ideologías llevaban incorporadas un pack y todo iba ahí metido, ¿no? O sea, de tal manera que si uno creía que tenía que haber una baja fiscalidad, pues casi podías adivinar lo que pensaba sobre todo el resto de los asuntos, incluso los concernientes a la moral más íntima, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha cambiado bastante. Yo creo que nos hemos hecho todos un poco heterodoxos. Y creo que ahora mismo eh, es muy difícil anticipar cómo va a enfrentarse a una determinada realidad una persona a la que suponíamos una determinada ideología, ¿no? Mm. Lo estamos viendo a la derecha y lo estamos viendo a la izquierda, ¿eh? La izquierda también tiene unas formas de aproximación muy distintas en función de cuál es su cultura política, ¿eh? Mm. Con lo cual, sí, tiendo a pensar que la ideología nos determina, ¿no? A la hora de configurar una pauta, Mm. una escaleta. Pero cuidado, porque las ideologías ya se han vuelto más vaporosas. Claro, lo estamos viendo en el caso de España en la desideologización del partido del gobierno, ¿no? Es decir, Hmm. eh, se ha rodeado al líder de una serie de factores que no son ideológicos, son personales o son, ¿no? Yo quería preguntarte, y ahora dejamos Lo que de... pasa es que creo que es un fenómeno distinto, ¿eh? Lo que ha ocurrido en el PSOE, ¿eh? Mm. Porque es un vaciamiento completo del ideario. Es una cosa que no tengas una ideología y otra cosa es que no tengas ni siquiera un programa, ¿no? Es decir, un programa puede ser heterodoxo ideológicamente o puede ser, o puedes considerarlo incluso Sí, contradictorio, ¿no? El problema es que tu programa sea tan maleable a las circunstancias y sobre todo a tus necesidades que sea líquido. Es decir, es que, bueno, es que Pedro Sánchez puede decir una cosa y mañana la contraria en función de exactamente 7 votos. claro. Y eso, claro, es un fenómeno distinto. Digamos que ha sustituido el ideario por la necesidad. Pero, oye, ¿Cómo se hace para amigos míos, compañeros, gente que no está de acuerdo con las cosas que está haciendo Sánchez? Y a veces dice, y cuando yo estaba en la radio, ¿no? Hasta hace no mucho en la COP, me decían, ¿pero por qué no haces algo? Cuenta algo. Bueno, que la función del periodista no es esta, ¿no? Pero yo te quería ver, cuando estamos grabando este episodio, hoy es día, ¿qué día es hoy? Es que con esto del podcast hay es que tener día 9, fechas. día Hoy, 9. ¿no? Hoy es 9 de abril. Esta mañana ha dicho un comunicador de la radio, de los más importantes de este país, ha hablado de Sánchez en estos términos. Ha dicho, es la deslealtad en persona, es felón, es falso, es traicionero. Solo quiere entenderse con sus socios y acariciar ese sueño húmedo de la España polarizada, dividida con un muro incluido en el medio. ¿Tú podrías decir algo así? O sea, no es Federico, ha sido Herrera, nomás, lo ha dicho. No, pero tampoco sonaría creíble, ¿sabes?
porque no es mi estilo y cada uno tiene que encontrar su estilo. Y mira, ahora se aprecia más que nada lo genuino, efectivamente. O sea, la gente percibe la impostura, pero la percibe en los medios y en la política, ¿eh? Es que probablemente a Milei no le hayan votado tanto los argentinos por su programa ideológico, que también, sino porque perciben que efectivamente es una persona genuina. Oye, con todo lo que eso conlleva, ¿eh? Eh, y bueno, también porque la situación era tan desesperada que necesitaban a alguien como Milei, es decir, que percibieran tan loco como capaz de hacer las reformas que había comprometido, ¿no? Esto es un rollo que te suelto para decirte, mira, yo no sería capaz de decir eso porque es que sonaría raro, raro en mí, ¿sabes? Eh, yo tengo una opinión del liderazgo de Sánchez muy cercana a la que tiene Herrera. Aquí nos vamos a engañar. O sea, yo creo que ha sido un desastre. Creo que ha sido un desastre que además eh, probablemente vaya a pagarlo el Partido Socialista cuando él deje el poder, ¿no? O sea, es decir, todos aquellos que le aplauden no saben que en el fondo están cavando su propia tumba porque el descrédito tan brutal, ¿no? que, que van a sufrir las siglas es absoluto, ¿no? Lo que pasa es que creo que no funciona. Creo que llamarle felón, ¿no? Estas palabras tan rotundas y tan de otro tiempo, eh, creo que tiene un efecto anestesiante en el electorado y en la ciudadanía, ¿eh? Eh, eh, Sobre todo porque llega un momento en que ya, ¿qué te reservas, ¿no? Para cuando llegue lo realmente grave, ¿no? Mm. Y Sánchez ha hecho cosas realmente graves que cuando las ha hecho, como ya habíamos utilizado prácticamente todos los adjetivos para él, ya nos quedaba arsenal retórico. Entonces, mm, creo que eso, puede no ser lo más eficaz. Eh, Luego, además, estamos en un momento en el que ah, la gente podría bien votar a un felón, ¿eh? O sea, de verdad, no va a sentir ningún escrúpulo moral en votar a una persona que considere. Ha sufrido una devaluación tal la democracia liberal y los valores liberales y aquellas convenciones democráticas que nosotros creíamos eternas, que, que tampoco te creas que estarían demasiado descontentos en votar a un rufián siempre que creyeran que ese rufián les va a procurar. Vimos un mundo ya sin reglas. Entonces lo que hay que explicar es que lo de Sánchez es catastrófico en todos los aspectos. Es decir, en el aspecto moral, pero también en el aspecto instrumental o utilitario, o si nos ponemos pragmáticos, es que nos va a ir mal. O dicho de otra manera, porque ahora dicen, es que fíjate que bien vale. No, es que nos podría ir mucho mejor. España tiene un enorme potencial. Lo que no puede estar España es a expensas de los caprichos de un prófugo que está en patarlo y cuyo único fin, y además declarado, Mm. es el provocar una crisis de autoestima a la democracia española. Eh, y bueno, pues sí, esto le podemos llamar felón o lo podemos llamar como queramos, pero yo creo que es mejor argumentarlo. Vamos a volver a la radio, Rafa. Cuéntame cómo fue ese momento en el que te dicen vas a hacer la brújula y si tuviste la tentación o tuviste que hacer, si nos ponemos un poco freudianos, esto de matar al padre, ¿no? Y como padre me estoy refiriendo a Alsina. ¿Has tenido que matar al padre para poder hacer tu brújula? No, todo lo contrario, ¿eh? Porque, fíjate, la primera decisión que tomo yo en la brújula, decisión, llamémosle estética, es recuperar todas las sintonías antiguas. O sea, yo he renunciado a tener una sintonía propia, ¿no? Para la brújula. Yo lo que hago es, le encargo a Carlos Marbizón, que es el maravilloso escritor de música radiofónica, también de Herrera, por cierto. Yo lo conocí gracias a Herrera, yo, a Carlos Marbizón. Eh, y el que hace también las músicas de Carlos Alsina. Yo le encargo que me reformule algunas sintonías de los directores que a mí me precedieron en la brújula, y entre ellas, y de forma muy destacada, la de Alsina, que todo el mundo reconoce, ¿no? Yo creo que mi generación peca de un adanismo que es absurdo. Yo nací en 1981 y de mi año hay una cantidad de periodistas que creen que van a reinventarlo todo, y luego al final el topetazo es terrible, ¿no? Eh, yo tengo la suerte de dirigir un programa que ha cumplido 33 años. Cumplió
30 años cuando yo empecé a dirigirlo, que he tenido directores excepcionales, desde Victoria Prego hasta Juan Pablo Colmenarejo, pasando por el propio Carlos Alsina. Sería tan ridículo por mi parte el pretender apropiarme de la brújula, pues yo lo que tengo que hacer es sencillamente ocupar el lugar que me corresponde, en una línea cronológica que yo creo que solo le da al programa, solo le da cosas buenas al programa. O sea, pretender renunciar, bueno, no, es que ahora yo hago tabla rasa. Entonces, esto nunca lo ha dirigido un tío llamado al cine y tal. Entonces voy a hacer yo mi propia sintonía y tal. Eso sería terrible, sería absurdo. O sea, y sobre todo porque además, oye, conviene siempre recordarte que no solo no eres el primero en hacer algo, en dirigir el programa, sino que después de ti lo van a dirigir otros, ¿eh? Y probablemente, muy probablemente, a los 3 años de que lo dirija otro, ya prácticamente nadie se acuerde de que alguna vez lo he dirigido yo, ¿eh? O sea, porque la memoria además es muy frágil. Eh, Como Y, alguien que nació también en 1981, creo yo, me, me siento muy reconocido, en esa crítica que haces, porque es verdad que nos sucede, nos sucede mucho a nuestra generación, que hemos tenido que luchar mucho menos que la de nuestros padres, mm, pero que sin embargo vivimos en un mundo más inestable, seguramente, ¿no? Más flexible o con menos certezas, ¿no? Oye, cuando yo te hablaba de lo de matar al padre, es verdad, hay un riesgo evidente que es intentar hacer algo completamente diferente, reinventar la radio, pero hay otro riesgo que es hacer lo mismo, mm. que es llegar a las 8 y decir, les voy a decir una cosa. Eso es terrible. Claro, y tener ahí 10 minutos en vacío, como hacía Alsina, ¿no? Que fue el inventor del monólogo radiofónico contemporáneo, ¿no? No vamos a descubrir nada, ¿no? Pero pasarte 10 minutos en vacío sería igual de absurdo, igual de equivocado y seguramente incluso más arriesgado. Entonces, mi pregunta no va tanto en matar al padre desde el punto de vista de rechazar lo que te ha aportado, sino de cómo encuentras tu voz, cómo encuentras cuál es tu registro, tu manera de hacerlo, cómo es la brújula de Rafa, ¿no? ¿Cuánto tardas en llegar a ese momento en que dices, ya estoy haciendo el programa que quiero hacer? Pues la verdad es que tardé muy poco, ¿eh? Porque creo que me llegó ya en una madurez que favorece que precisamente te encuentres cómodo. Es decir, yo ya no tenía que buscar mi voz, porque creo que ya la había encontrado, ¿sabes? Otra cosa es que mi voz luego, oye, le gustara a la audiencia Pero, perdona que te y- interrumpe, no es lo mismo hacer la revista de prensa de España que madruga, por mucho éxito que tenga, o lo que hiciste Sí. en Punto Radio, que presentar la brújula, ¿eh? O sea, Bueno, pero fíjate, en Punto Radio, lo de Punto Radio fue mucho más difícil, ¿eh? Yo en Punto Radio, cuando Félix Madero me pide que sea su director en Protagonistas, ahí coinciden Félix Madero y Luis del Olmo. Pues fíjate, yo tenía 27 años. Yo los viernes, por ejemplo, en los que Luis del Olmo también se tomaba vacaciones, cuando sustituía a Félix Madero, yo tenía que hacer las 6 horas de Protagonistas, ¿eh? Cuando se produce ese cambio de poder, ¿no? En Vocento, y llega Luis Enríquez, van a modificar la radio, van a cambiar la cabecera y se va a llamar ABC.radio. Eh, yo paso a dirigir el programa porque Félix no se queda a darle el testigo, digamos, a Miralles. Y yo estoy como 2 meses ahí dirigiendo el programa y dándole paso a Luis del Olmo. O sea, era una cosa, creo que mucho más complicada, de verdad. Y mira, La Brújula es un programa muy agradecido, muy agradecido. Tú tienes todo el día por delante. eh, Ocurren muchas cosas mientras estamos en directo, que ese es el prodigio de la radio, y, y no necesitas inventártelo. Mira, tomamos una decisión muy buena, que es empezar a las 7 de la tarde. Eso es fantástico. Y ese es quizás el cambio más profundo que introduje yo en la brújula, ¿eh? Que entendimos que la sociología española ha cambiado. Los hábitos ya no son los que eran. Y entonces ya nadie está en el atasco a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde la gente está en su casa. Y sí, los muy cafeteros están escuchando el monólogo. Pero el que busca las noticias y estar bien informado, probablemente a las 7 de la tarde sea el momento ideal, ¿no? Porque ya ha dejado el trabajo, ya se ha metido en el coche, en el atasco, lo que sea, ¿no? Eh, Ese fue el cambio más profundo, ¿eh? Luego el resto de la brújula en realidad tampoco cambia demasiado. O sea, ya. lo que cambia es la personalidad de la persona que lo dirige y de los colaboradores que la acompañan. Y nada más. Pero la radio es tan sencilla que es eso. Nada más, ¿eh? O sea, mira, hay una cosa que a mí me molesta un poco de los podcasts de hoy, ¿no? Que es el diseño de sonido. El concepto diseño de sonido, ¿no?
que es muy pretencioso y que obliga a unos ropajes radiofónicos tan abigarrados que descuidan completamente el mensaje, o lo descuidan o lo diluyen. Entonces tú hay un momento en que no sabes exactamente lo que estás escuchando y es todo fastuoso, ¿eh? Entra ahí unos sonidos, una cosa, unas músicas como de Hans Zimmer y tal, todo muy telúrico y tal, pero de repente dices, bueno, ¿y esto qué rollo era? Porque yo ya no sé de qué va. Y como quieren hacer un montaje casi cinematográfico, entonces se producen unos saltos temporales que hacen que el oyente se pierda, ¿no? O sea, yo creo una radio mucho más sencilla. O sea, y en eso creo que coincido también con Alsina, ¿eh? Yo creo una radio de atmósfera. Es decir, tú has creado un clima en el que las personas que te escuchan se encuentran cómodas o no. Si se encuentran cómodas, se quedan. Es lo de Paco González y su tiempo de juego, ¿no? La gente quiere escuchar la radio entre amigos. Si yo voy a ser el amigo con el que escuche, vea el fútbol y lo comente, entonces he ganado. Ya. Pues es una cosa parecida, ¿eh? Lo de la brújula. Por ejemplo, el tema de la economía, ¿no? Es lo más complejo, ¿no? La brújula de la economía. La brújula de la economía, yo juego un papel que creo que es muy útil para el oyente, que es el papel del ignaro. O sea, no tengo absolutamente ni idea, ¿no? Entonces, pero eso es muy útil para el oyente, porque hay alguien que baja un poquito el nivel y permite que el discurso sea inteligible. Eh, pero en realidad la fórmula se basa en nosotros, te vamos a hablar de economía, te vamos a hablar de conceptos duros, pero lo vamos a hacer con humor y lo vamos a hacer de una manera un tanto ligera, en el que de repente pues, nos ponemos a hablar de gastronomía, nos ponemos a hablar de cine y luego ya regresamos a los tipos de interés, ¿no? Pues creo que esa es la fórmula, ¿no? O sea, que la gente encuentre un lugar acogedor en su programa. Acabáis de celebrar los 10 años de Más de Uno, ¿no? Que fue, digamos, la gran transición, ¿no? El Onda Cero post Herrera, ¿no? Esta última década de construcción de un nuevo modelo, de una nueva ventana, pues quizás hablaba yo antes de esa tercera España, ¿no? De esa otra Mm. manera de contar la vida. Em, ¿Qué crees que ha aportado Alsina a la radio española? ¿Cuál crees que son sus principales virtudes como comunicador de radio? Pues mira, yo creo que mucho. ¿Y sabes cuál es la prueba? Que cuando Alsina era desconocido para una audiencia masiva, él ya tenía un enorme predicamento en la profesión. Es decir, cuando él era jefe de informativos de Onda Cero, ya había ya había un respeto en la profesión muy profundo, ¿eh? Bueno, Porque que te corté, sabíamos que fíjate si había respeto que un becario como yo, que estuve trabajando con él en esa época, bueno, trabajando, yo era becario y él era el director de informativos, y lo miraba no solo con respeto, sino con reverencia. O sea, era una cosa que... claro. Claro, porque sabías que sabía hacer Ojo, muy bien su trabajo. O claro, sea, no claro. era. Y fíjate, yo creo que le ha aportado. Alsina maneja como nadie el lenguaje radiofónico. Hay otros que tienen otras virtudes. A mí, por ejemplo, Herrera es un fenómeno fascinante. O sea, es una persona eh, que capaz de llenar un teatro, de hacer que la gente se muera de risa, que sea tan cómplice de sus bromas. Lo de Alsina es algo distinto. Alsina quizás impone una distancia un poquito mayor, ¿no? Pero maneja el lenguaje radiofónico como nadie. Pero el lenguaje radiofónico en toda su extensión, es decir, todos los formatos. En la renovación que ha hecho él o la recuperación de los formatos de ficción en la radio, creo que es única y creo que además se le reconocerá siempre. Eran formatos que ya languidecían y de repente aparece al cine y dice, no, aquí se va a hacer ficción, vamos a hacer radionovelas. Con las radionovelas ya eran algo tan primitivo, ¿no? Consideraba, bueno, esto era como... Y, oye, y cómo funcionan, ¿no? Y ahora que hablamos del diseño sonoro, ¿no? ¿Qué diseño sonoro tan limpio, que pocas trampas utiliza para, eh, para confundir al oyente? Es decir, cuando estudiemos realmente cómo él construye sus ficciones, veremos que en el fondo no se parecen bastante a un programa informativo. De hecho, muchas de ellas recrean un programa informativo, ¿no? Como la muerte de Kennedy. O sea, creo que él le ha revitalizado la radio. Esto es, él es un gran oyente, eso se nota. Probablemente no ha inventado ni uno de los formatos, pero los ha elevado a todos, ¿eh? Mm. La última. Bueno, dos últimas, perdón. Te las voy a hacer a la vez y así vas contestando tú. Muy Una bien. se la hice a Imar Bretos, se pregunté.
me merece la pena, es decir, el esfuerzo físico y psicológico de hacer un programa como este de tantas horas, ¿no? Sumado a todas las demás. Él hace luego sus podcasts, tú haces las columnas del mundo, haces libros de vez en cuando. O sea, merece la pena el esfuerzo físico, psicológico, personal, familiar que supone estar en la primera división del periodismo. Y la segunda, cómo combatir la desesperanza que existe en nuestro entorno, si es que esa es una misión de un periodista, ¿no? Que a veces se puede combatir, en mi opinión, equivocadamente desde el cinismo, porque es una respuesta muchas veces igualmente desesperanzada o peor aún desde la amargura. ¿Crees que tienes una cierta misión o llamada a eso, a Mm. aportar algo de esperanza? Eh, Las dejo ahí, ya sé que no son fáciles, pero... no, no, son las dos preguntas más interesantes. Mm, Son muy interesantes. Mira, la primera, hablábamos antes del mal del adanismo. Hay otro mal muy extendido que es el del providencialismo. O sea, nadie es providencial. O sea, yo desconfío de la gente que asume su tarea como una carga impuesta casi por los dioses, ¿sabes? Es que me ha tocado hacer esto y tengo que arrastrar este destino. No, cualquiera de nosotros podría estar en cualquier otro lugar. Entonces, ¿nos merece la pena? Sí, la evidencia es que lo hacemos. Y claro que merece la pena. Mira, nosotros tenemos un trabajo por el que podemos considerarnos privilegiados. Nosotros tenemos prestigio social, la gente, oye, hay gente que pensará, menudo idiota. A mí la mayoría de la gente que se me acerca es amabilísima. Y, oye, nosotros nos dirigimos por la radio a mucha gente, hacemos lo que nos gusta, nos ganamos bien la vida, no es fácil en este oficio. eh, Cualquiera que diga que, bueno, no, realmente yo asumo una carga tremenda, pero lo hago por ese es un idiota, ese hay que desconfiar. No, nadie es providencial y si no estuviera yo lo estaría haciendo otro, de manera que mientras esté ahí es porque me merece la pena, de eso no hay ninguna duda. Además creo que, no sé lo que te ha contestado Aymar, pero que yo a Aymar además le tengo mucho cariño y creo que es un tipo fantástico. Pero además intuyo que tiene una misma vocación radiofónica, es decir, que probablemente mira, yo podría dejar de escribir y me dedicaría a leer. Pero lo de la radio ya me costaría más, ¿sabes? Y me da la sensación de que Aymar sería un tío tremendamente infeliz si le faltara la radio. En cuanto al otro, el cinismo. El cinismo es terrible. El cinismo hay que combatirlo siempre. El cinismo es lo menos productivo que hay. Es paralizante. Antes decías que nuestra generación probablemente lo ha tenido más fácil que la de nuestros padres y sin embargo vivimos en un mundo muy inestable, ¿no? Desde luego vivimos en un mundo mucho más pesimista y eso sí que hay que combatirlo, ¿eh? Nosotros somos mucho más pesimistas que nuestros padres. Es verdad que en los 80, los 90 se veía como la generación del optimismo, ¿no? Y sin embargo había unos enormes problemas sociales que ahora pues nos parecerían verdaderas pandemias, ¿eh? Como el tema de la droga, como muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos encontrando, por ejemplo, cura o tratamiento o cronificación de enfermedades que antes eran pavorosas. Pero este es solo un ejemplo, ¿no? Claro que hay que combatir el cinismo y la desesperanza. Para eso hay que acudir a la fórmula de Paul Johnson, que es que siempre hay que reservarse una columna, una, una columna radiofónica, si quieres, para celebrar la vida, que efectivamente no está nada mal y que con nuestras dificultades y con nuestros desafíos vivimos en un tiempo en el que podemos felicitarnos de muchas cosas, ¿eh? Y de muchas comodidades y sobre todo de que se abre un horizonte ante nosotros muy prometedor. Es difícil pensarlo en un momento como este, en el que gente de lo más zafia, grosera, se ha adueñado de centros de poder y los utiliza de una manera autoritaria. Pero precisamente ha sido el pesimismo, un pesimismo irracional, el que ha favorecido el ascenso de esta clase dirigente, de los hombres fuertes y de los vendedores de crecepelo, ¿eh? Eh, la enfermedad de los ricos es quererse pobres. Y nosotros que, en buena medida, si no ricos, somos prósperos, cometeríamos un error imperdonable si creyéramos que no tenemos nada que perder. Y yo creo que el momento actual tiene mucho que ver con el cinismo. El cinismo es otro mal muy extendido. Ya hemos contado, mira, el adanismo, el providencialismo y el cinismo. Tenemos un poco el cuadro La verdad que sintomatológico sí. del paciente.
Bueno, te voy a preguntar por muchas otras cosas, como cómo ha acabado un muchacho de Galicia aquí, otra serie de cosas más extra periodísticas, pero vamos a dejarlo aquí, que siempre conviene dejar el programa con ganas de más. Te escuchamos cada tarde en Onda Cero, Rafa, y de verdad, de todo corazón, muchas gracias por estar con No, nosotros. gracias a vosotros. Ha sido muy divertido. Y nada, Guillermo, voy a escucharme los 12 anteriores. Venga, Venga, espero tus críticas, igual que he hecho algún comentario sobre alguna cosa vuestra, estaré encantado de escucharte. Un abrazo, Rafa. perfecto. Genial. Un abrazo.